Bien, supuestamente ahí comenzó la grabación. Vamos de vuelta a la pantalla. O sea, se está entendiendo el concepto de sucesión. Entonces siempre vamos a ver un concepto más acá. Dice geométricamente. Significa para n suficientemente grande, los puntos zn se ubican arbitrariamente cerca de z. O sea, cada vez que yo avanzo en esa sucesión, esos puntos se acercan cada vez al límite. El límite z es un punto en el plano. Y cada vez que n sea más grande, esos z se acercan tanto como yo quiera. Y la forma de medirlo es con el módulo de la diferencia. Zn menos z. O sea, tiene que ser un número pequeño. Bueno, como en el límite la sucesión solo puede ser, el límite ya sabemos que es único. Como el límite de la sucesión solo puede ser único, se dice que la misma converge. Y se denota con la siguiente expresión. O sea, el límite de la sucesión Zn igual a z, si n, el entero S, tiende a infinito. Si el límite no existe, se dice entonces que la sucesión es divergente. Bueno, eso obviamente tendremos de los dos tipos. Ahora, fíjense que todavía no estamos hablando de serie, porque yo no sume nada. Simplemente estoy observando puntos del plano, y a medida que yo le aumento n, esos puntos van a caer en uno solo. Y es bien, que es totalmente finito, digamos, ese z que está nombrado como límite. Ahora, el teorema. Los teoremas son bastante simples, no lo vamos a demostrar, pero ya sabemos que un complejo es un par de números reales, parte real y parte imaginaria. Entonces, si a z genérico, zn, lo representamos con parte real y parte imaginaria, con x e y, xn y su n, ahora el entero ese obviamente arranca en 1 y crece hasta donde yo quiera, hasta infinito. Y dice acá, yo tomo el z de la sucesión zn y z límite, que es z, entonces cada uno de parte real y parte imaginaria, cuando n tiende a infinito, va a coincidir con x o con y. O sea, el límite existe, sí, solo sí, el límite de la parte real y parte imaginaria son x y son y. Bueno, es bastante trivial, digamos, no está demostrado, pero es fácil de acordarse eso, porque ya lo vimos antes. Bueno, ahora viene el concepto en donde a todos esos puntos los sumo. O sea, yo agarro un punto y al siguiente lo sumo. O sea, me da otro complejo. Ese otro complejo, imagínense que está en otro plano, en el plano W, pues una imagen. Y puede ser que converja o no. Porque si yo me pongo a sumar infinitos términos, hay muchas series que no convergen, pero las que convergen son interesantes, por eso vamos a definir qué es una serie. Una serie dice, infinita de números complejos, es una suma. Fíjense que suma el Z1, el Z2, el Zn y así sucesivamente. Dice, converge a un número S, S es un complejo, ¿no? Llamado suma de la serie, si la sucesión de sumas parciales, ahí están escritas, fíjense que la sucesión parcial, que la llamo Sn, n mayúscula, yo sumo los términos de uno, pero hasta n nada más, no infinito. De la sucesión, fíjense que son Zn en la sucesión. Bueno, converge en S, entonces, S, que es el resultado de sumar todos los términos, si eso es finito, obviamente es convergente. No quiere decir que me fui al punto al infinito. Ese S que estoy viendo acá es un número complejo, totalmente finito. O sea, si yo hago el módulo, vista del origen cierta distancia.
Bueno, como una sucesión puede tener como mucho un solo límite, una serie puede tener como máximo una suma. Es obvio. Cuando una serie N0 converge, se dice que, perdón, cuando una serie no converge, se dice que diverte. Obviamente este S que está acá, marcado ahí, se fue hacia el infinito. O sea, no lo puedo acotar. Fíjense que acá los teoremas que estamos viendo, uno va al teorema 1 es para la sucesión, y el teorema 2 es exactamente el mismo, pero para la serie. Fíjense que la serie, a donde converge en S, también es un número complejo, con X e Y. Y cada término de la sucesión, ya sabemos, son XN e Y sub N. Y ya sabemos que la serie se suma con este entero N. Bueno, entonces, si existiera ese número S, sí, solo si la sucesión parte real y parte imaginaria convergen en X y en Y. Bueno, es una obviedad eso. Pero estos dos teoremas que son tan simples, de paso les digo, son pocos los teoremas que vamos a usar en series, no son muchos, y creo que ninguno voy a exigir la demostración, simplemente el enunciado. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Acá yo estoy observando que me tengo que fijar en la carpeta porque de golpe sale serie de Taylor. Es como si yo hubiese escaneado saltándome alguna hoja. Me fijo y vemos si es así que sigue. Esperen un momento. Bueno, pues. Sí, muchachos, es así. Yo pensé que venían unos teoremas, pero directamente vamos a los bifes acá. Va a definir una de las series que más se va a usar. Y ya la conocen ustedes, la serie de Taylor. Acá la vamos a hacer en el campo complejo. Y bueno, es un resultado curioso porque, fíjense, yo voy a representar una función con la propia función pero derivada en un punto y haciendo una serie de potencias positivas, en donde el punto de las potencias es una diferencia entre el z que yo quiero calcular y el punto alrededor del cual desarrollo la función. Acá, por ejemplo, antes de que defina todo esto, serie de Taylor toma un círculo alrededor de ese central en un punto donde yo lo quiero representar. Y Loren, que es la otra serie que vamos a ver, ya es el caso de un anillo que sirve para evadirse un punto donde la función no es analítica.
esos puntos ya se llaman singularidades y que después vamos a ver que son los polos. Bueno, acá vamos a definir la serie de Taylor. Establece la representación de una función por medio de una serie. Ya sabemos que es una serie. Entonces directamente va a hacer el denunciado del teorema, se llama de Taylor, y dice así: sea f analítica en el interior de un círculo C sub 0 centrado en Z0 y de radio R sub 0. Entonces vale que para todo Z dentro de ese círculo, la función puede ser representada con la siguiente serie. Es una serie infinita. Pero fíjense cómo está construida. Es la función calculada en ese punto, en el centro, el primer término, y después son también sus derivadas calculadas en el centro del círculo, pero aparecen las potencias positivas del punto Z, que está dentro, o sea, fíjense que el Z este que está acá, que es la variable de la función, está dentro del círculo, pero puede ser cualquiera. Entonces, yo hago la diferencia de ese punto respecto del centro y la hago potencia. Fíjense que la derivada segunda tiene la potencia segunda. Y así sucesivamente. La derivada enésima tiene la potencia enésima. Pero acá aparece el factorial, y ya lo conocen ustedes de Taylor. Por ejemplo, la primera derivada sería 1 factorial, no lo escribí acá. La segunda derivada, el 2 factorial, la enésima derivada, el n factorial. Ya sabes que el factorial es tomar el entero n y multiplicarlo hacia abajo hasta llegar a 1. Bueno, es decir, dice, la serie de potencias converge a la función fz cuando cualquier z está dentro del radio. Fíjense que la forma muy simple, dentro del círculo, la forma muy simple de explicitar eso es esta notación. El módulo z menos z0 es menor que el radio de ese círculo. Bueno, Taylor representa el desarrollo de la función f de z alrededor de un punto z0. En una serie de potencias llamadas de Taylor. Si todos los términos del desarrollo son reales, se dice, o se tiene el caso, perdón acá, conocido como el cálculo de la variable real, este que ya conocen ustedes antes. Bueno, digamos que esta forma tan simple, digamos, la más simple es Taylor, uno tiene que tomarse el trabajo de derivar. Y vamos a ver que en análisis de señal y sistema, la exponencial, que ya vimos, se presta muchísimo porque su derivada es la misma función. Vamos a ver ejemplos a posterior. Bueno, acá hay ejemplos que los desarrolló otro matemático, que es Maclaurin. Y acá hay unos cuantos ejemplos de cuáles son, dónde convergen esas series. Y vamos a verlo acá en observaciones y ejemplos. Dice así: si la función es analítica en el interior de un círculo, entonces, dada la convergencia de la serie de Taylor, la función f de z tiene asegurada su representación mediante una serie. En todo punto z, alrededor de z0, que esté dentro del círculo centrado en z0. O sea que, si es analítica, seguro tiene representación en Taylor, porque analítica es sinónimo de ser derivable en cualquier orden. Dice que acá Taylor exige las derivadas. Las va derivando hasta el infinito, digamos. Claro que uno no se va a poder a poner todos los términos. Vamos a ver que hay trucos como para saber si la serie converge en un número X, en un complejo S, que ya lo hemos visto antes. Bueno, el ejemplo más simple de un desarrollo de Taylor son las series de Maclaurin. Bueno, acá toma la exponencial
complejas, que ya la conocemos. O sea, la f de z es e a la z. Como esta función es analítica en todo el plano complejo y además se tiene la ventaja de que cualquier derivada sigue siendo la misma función, y obviamente e a la z en 0 es 1. Eso ya lo vimos. Entonces, la serie e a la propia función e a la z desarrollada en Taylor es esta serie. Son todos estos términos. Esa es la función desarrollada como Taylor, pero usando el concepto de Magloire, es esto que está acá. Ahora, fíjense que esto dice, vale para todo z que no esté en punto al infinito. O sea, cualquier z de e a la z, yo hago esta otra suma y voy a obtener exactamente el mismo valor. Entonces vale para todo el plano complejo, excluyendo el punto al infinito. Bueno, esta es la más simple. Esta forma de notar otras funciones, no tan solo la exponencial, por eso son las de Magloire. No vayan a creer que se las van a conocer de memoria. Se están puestas acá para tener idea de cuál es la razón y si son potencias positivas o no. Normalmente acá la serie de Taylor, alrededor del origen, z menos z0, z0 es 0, por eso acá las potencias solo aparece z, ¿se entiende eso, no? Si yo hiciera el desarrollo en otro espacio, tiene que aparecer el z0 no centrado, pero acá está centrado, que son las de Magloire. Bueno, o sea, centrado en el origen, ¿se entiende, no? Bueno, de manera análoga se encuentran todas estas funciones. Fíjense, está el seno, el coseno, el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico. Después hay otras funciones como las que conocemos como polinomios. Acá fíjense que o esas funciones fraccionales que vimos, o racionales que vimos. Fíjense que acá aparece en el denominador un polinomio. Ya les comenté que este formato que está acá se parece mucho a la representación de un circuito eléctrico. Bueno, fíjense cómo está hecho el seno, el coseno, el seno hiperbólico, etc. Fíjense, son todas potencias positivas de z. Y bueno, obviamente, al ser Magloire un caso de Taylor, aparecen los factoriales acá abajo. Bien, estas otras que están acá, otras de Magloire, son estas que yo les comenté que están acá como funciones racionales. Insisto, de vuelta, por el interés de representar cierto círculo. Dice que en los casos estos de seno, coseno y seno hiperbólico, E vale para todo z, como la E a la z, esta que está acá. En cambio, en estas otras, en las racionales, fíjense que pone una cota. No puede valer en cualquier parte, ¿ves? Por ejemplo, esto vale en el interior de un círculo unitario. Si yo pusiera un z que está afuera, va a diverger, esta suma se va al cuerpo. ¿Entiendes? Porque todos los z acá están dentro de este círculo, los afuera no convergen. Y acá si yo hiciera, por ejemplo, en lugar de z pusiera una constante, esta serie que está acá, lo tengo que hacer dentro del círculo de ese complejo z. Complejo C, ¿eh? Este C es un complejo, como si fuese una constante. Y acá, obviamente, fíjense que la mayoría exige círculo unitario. Y acá pasa exactamente lo mismo, no me puedo ir afuera. Bueno, acá, por ejemplo, esperen que, a ver si puede ver porque me molesta. Voy a agrandar un poquito la hoja.
Dicen 1 sobre z. Yo puedo hacer el desarrollo y la serie es convergente en este círculo centrado, el círculo de radio 1, pero está centrado en 1. No en el origen, ¿ves que está acá z menos 1? Bien. Estos desarrollos de funciones que ya conocemos, tómenlo como una cartilla, ¿eh? Una carta, si quiero saber, y si por ahí me va a ser útil, la uso. Vamos a ver la siguiente. Oh. Bueno, esta la otra serie importante, digamos, de análisis complejo, es la de Lorentz. Fíjense que Taylor agarra un círculo en el plano complejo. Pero Lorentz agarra un anillo. Y el objeto es que en el centro de ese anillo, a posterior, vemos que nosotros podemos hacer un desarrollo alrededor de un polo o de un punto singular, donde la función no está definida. Entonces, por eso se estudia esta serie de Lorentz. Fíjense cómo está definido. Se parece muchísimo a Taylor, pero acá, en el sentido de que tiene una parte de potencias positivas y otra parte de potencias que son negativas, están en el denominador. Entonces, fíjense cómo va a ser el desarrollo. Acá toma dos círculos, C1 y C2. Estos son concéntricos, o sea que sus centros coinciden en un punto que es Z0. Y de radios R1 y R2. Acá el radio R1, el círculo más grande es C1. Y el círculo que está adentro, concéntricos, es C2. Lástima que acá no hay un dibujito, pero me toman la idea, ¿verdad? Tengo un círculo con centro en Z0 de radio R1, que se llama C1. Y otro más adentro, que es el círculo C2 con radio R2. Entonces, el teorema de Lorentz dice así. Si la función es analítica en C1 y en C2, o sea, en esos círculos, y en el dominio anular definido por esos círculos, entonces, para todo Z de ese dominio, vale la siguiente representación. O sea, yo puedo tomar cualquier complejo dentro de ese espacio, de ese anillo, y hacer una representación en una serie, que se llama la serie de Lorentz. O sea, la función la cambio por una serie de potencias. Entonces, primero, la serie de potencias positiva, es esta que está acá, arranca desde n igual a 0 hasta infinito. Serie de potencias positivas, cualquier z respecto del centro del anillo, de los anillos, de los círculos. Y acá tiene un complejo que vamos a ver cómo se calcula. Esto lo vamos a llamar coeficiente. Este es el coeficiente A sub n para la parte positiva, series positivas. Y después viene la parte de series que son de potencias negativas. Pero esta función arranca en 1, no en 0. Y los coeficientes acá son B. Y la variable z respecto del centro del anillo se hace así, como potencia z menos z0 a la n. Dicen lo complejo que es cada coeficiente de las series, los A y los B. Y usa justamente la integral de Cauchy. No sé si se acuerdan ustedes de la integral de Cauchy. Justamente es 1 sobre 2pi, la integral de línea de la función. Dicen que estos S que están acá son complejos que están sobre el círculo C1. Justo son sobre el círculo C1. Y acá este Z, este complejo Z, también están sobre el círculo.
Y obviamente las potencias, acá están las dos son potencias que están en el denominador, acá, pero acá hay unas que arrancan con n más 1 y otras menos n más 1 para las potencias negativas. Pero esta es la fórmula integral de Cauchy, ya la conocen. La aclaración que hay que hacer acá es que los círculos estos, C1 y C2, para integrar la línea, son recorridas en sentido positivo. Sentido positivo, ya saben, cuando yo me voy moviendo, la función que es analítica queda hacia la mano izquierda, a la izquierda del recorrido. O sea, como si fuera hacia adentro del círculo. Bueno. Ahora, las particularidades. Acá hay un truco en donde el radio del círculo que está adentro, que es C2, yo lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera, acercándome al centro de los anillos, al centro de ambos círculos que forman un anillo. Y eso sirve, como les dije, adelantándome, para encerrar una singularidad donde la función no está definida. Bueno, las particularidades son estas. Dice, la primera, si f es analítica en C1 y en su interior, salvo en Z0, entonces el radio del otro círculo, R2, se puede tomar arbitrariamente pequeño. Y la representación 1, o sea, la serie de Lorentz, vale para todo este espacio, en donde la variable Z no toca a Z0. Y tampoco toca al radio mayor. Es como pensar que el radio más chico, que es el de R2, se hace infinitamente cercano al punto Z0. ¿Se entiende eso, no? Y está hecho muy simplemente con esta notación. Bien. La segunda particularidad. Si la función es analítica dentro y sobre C1, entonces, fíjense, las potencias estas, negativas, o sea, las partes negativas de la serie de Lorentz, dice, también es analítica por ser, digamos, este entero que suma acá, menor o igual que 0. Ahora, luego, puedo poner otra. La 3, a ver dónde es decir esto, que esta parte se anula por ser la integral de línea nula. Eso ya lo conocen. ¿Se acuerdan ustedes que cuando yo hago una integral de línea en un espacio donde la función es analítica, me tiene que dar 0? Luego el desarrollo se reduce a Taylor. Fíjense que si la función no encierra una singularidad, todo este aporte de potencias negativas no tiene sentido. O sea, es importante ver esto. Si Z0 no llega a ser una singularidad, o sea, sigue siendo analítica, en realidad no hay contribución de las potencias negativas. Eso es lo que quiero decir acá. Pero está hecha esta serie, obviamente, para desarrollos en puntos donde el centro o alrededor de una singularidad. Porque yo voy a saber que la parte de potencias negativas sí van a contribuir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Por eso digo, si es analítica, ya en el círculo de afuera y en todo su interior, las potencias negativas no contribuyen. O sea, fíjense que la serie de Lorentz pasa a ser la de Taylor. Porque son todas potencias positivas. Todas estas que están acá con potencias negativas, donde Z menos Z0 está en un denominador, no van a contribuir. Bueno. Profe, ¿Sí?
ahí no está, Aguilar, ¿estás hablando? Sí, Te falta el sí, micrófono. Espera un sí, momentito, ahí que está. la llamada, voy a ver si lo despacho, Espera un momentito. Mejor dicho, ya está, ya cortó. Te escucho, Livio. Sí, profe, una consulta. Ahí cuando usted se refiere a que la integral de línea es cero, Sí, bueno, eso es siempre y cuando la trayectoria es cerrada, ¿no? Ahí en la sí, sí, sí. integral de línea. Sin duda es cerrada, pues son círculos. Ah, bien, bien, bien. Está. Ya, fíjese, yo no hice el dibujo acá C1 y C2 centrado en Z0, pero acá hay otro ejemplo en donde el desarrollo lo va a hacer para otro lugar, que es esta expresión 4 que hay ahí. Y, y la 4 es como si yo la redujera a las potencias positivas que son las de Taylor. Espera un momentito, que acá está hinchando esto. ¿Hola? Pablito, ¿me disculpas? Estoy dando clases, yo termino y te llamo. Ok, listo. Chao. Bien. O sea, se entiende. Si la Sí, función es sí, sí, me queda analítica, claro. ya sabemos que la integral de línea va a dar cero. Entonces, Sí, en sí. contribución de la parte esta de potencia negativa, está explicado, desaparece, se reduce a Taylor. Ahora, fíjate que acá yo podría hacer un desarrollo en todo el espacio del anillo. A ver, ¿qué está mostrando? Acá, fíjate que acá está el anillo, el círculo exterior, S1. El círculo interior, S2. Ahora, eso define este anillo. Y en ese espacio yo puedo hacer otro recorrido adentro y va a tener otra representación. La serie de Lorentz se reduce a este con otro coeficiente, que es más simple porque tiene solo potencias positivas. Esto que está con los coeficientes C sub n. Y C sub n, al igual que de AN o S sub n de la serie completa de Lorentz, tienen esta otra función. Fíjense que acá aparece la fórmula integral de Cauchy. Bien, este es un simple comentario, nada más, el 4. Bien. Eh, no nos embrollemos tanto en el sentido, uno tiene que distinguir bien, la serie de Taylor son positivas, la de Lorentz incluye negativas por toda la cuestión de que en el centro de esos círculos a propósito, vamos a buscar un lugar donde no sea analítica la función. Pero ya sabemos que un punto singular, justamente ahí, no está definida la derivada. Incluso puede ser que no esté definida la propia función. Pero apenas alrededor, sí esté definida tanto la función como sus derivadas. O sea, pasa a ser analítica y nomás, al ladito. Esa singularidad, entonces, la serie de Lorentz me permite hacer un desarrollo perfecto alrededor de ese punto. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Bueno, fíjense que acá, cuando yo empecé la clase decía, bueno, vimos teorema 1 de sucesiones, teorema 2 a la serie, y deberían seguir estos teoremas que están, o propiedades. Y justo apareció Taylor y Lorentz como ejemplos de series de análisis de funciones complejas, digamos, de funciones analíticas. Pero acá hay un montón de teoremas, los vamos a ver rápido. No os pido la demostración para nada, pero digo, me apoyan con más fuerza la cuestión de la convergencia de una serie. Obviamente nos interesa que converja la serie porque si no converge no tiene sentido. Se va al punto al infinito y no tiene interés. Bien.
justamente va a hablar de convergencia. Convergencia, ya saben, yo me sumo todos los términos y obtengo un número complejo, finito. Así se reduce el concepto de convergencia. Pero hay convergencias que son más fuertes que las simples. Es decir, si yo hago la convergencia absoluta, es decir, tomar los módulos, es más fuerte que agarrar el simple complejo. Si no, yo me agarro todos los módulos. Fíjense cómo va a definir esto. Dice así, convergencia absoluta, es la primera propiedad adicional de la serie. Dice así, si la serie, ya sabemos cómo se escribe, desde 1 a infinito sumo z sub n, y z sub n ya sabemos es un número complejo, que lo represento con parte real y parte imaginaria, cambiando n. Ahora, si esta converge, entonces, por el teorema 2, sabemos que las partes reales e imaginarias convergen. Si una serie de números reales converge, significa que el término enésimo se aproxima a 0 cuando n tiende a infinito. A ver cómo está esto. No dije mal. Dice así. Yo me puedo aproximar a z cuando n tiende a infinito. ¿Entienden? ¿Se acuerdan que es el límite? Estamos hablando ya de una sucesión, ¿no? Entonces que yo puedo tomar xn como una sucesión y eso n no lo estoy sumando. Estoy viendo cada punto. ¿Se entiende eso, no? Esa diferencia entre la que es una sucesión y qué es lo que es una serie, la serie voy sumando los puntos, pero la sucesión no, me voy fijando a dónde van. Bueno, voy a repetir de nuevo. Si una serie converge, bueno, parte real y parte imaginaria, como series, también convergen. Ahora, significa que los términos enésimos se aproximan a 0 cuando n tiende a infinito. Ahora, yo no puedo seguir sumando valores que no tienden a 0 en esa sucesión, si no, divergería. ¿Se entiende eso, no? Yo agarro la sucesión X o la sucesión Y y empiezo a ver, a aumentar n, todo eso se mudan al origen. ¿Se entiende? Todos esos puntitos, si es convergente la serie, tiene que mudar al origen, porque si no estaría sumando valores que si no van a 0 estoy frito, me va a diverger la serie. ¿Se entiende eso? Es fácil saberlo. Estoy diciendo que cada sucesión xn o ycn, si yo me voy a infinito, cada uno de ellos va a ir aportando cada vez menos. Quiere decir que en el infinito, estos puntitos x o y, de números, las partes tanto reales o imaginarias de ese zn, se clavan en el origen. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá, deben aproximarse a 0. Por consiguiente, el complejo z sub n también debe aproximarse a 0. O sea, es una sucesión de puntos que arrancan en cualquier punto del plano complejo, pero cuando voy aumentando n, esos puntos viajan al origen como contribuyentes de la serie, pues si no, la serie seguro que me va a diverger. Entonces, fíjense lo que va a decir acá. Entonces, una condición necesaria para que una serie compleja sea convergente es pedir que el límite de esa sucesión sea justamente el origen. Está puesto acá, ¿ven? Acá puse un 3, y allá puse un 2, por ahí probablemente, y antes puse un 1 acá. Esas definiciones están marcadas así porque por ahí hay convención, eso ya lo conocen. Cualquier apunte ya saben qué significa estos llamaditos. Ahora, consecuentemente, los términos Zn de una serie compleja están acotados. Es decir, existe un número m positivo tal que la distancia al origen de esos puntos están dentro de ese círculo.
de radio M. Fíjense que yo hago módulo de Z, es lo mismo que decir es un círculo de radio M. ¿Se entiende eso? La cota es clarita, es M mayúscula. Ahora él dice así, si a uno, o sea, a la serie, la suponemos absolutamente convergente, es decir, yo agarro a cada complejo, le hago su módulo y lo sumo, entonces tengo otra cuestión acá, fíjense que dice la suma de los módulos. Y todo esto son reales, son números reales. Si es convergente, la serie 2 también se dice ser absolutamente convergente. Estas que están acá, las partes reales e imaginarias. Luego, fíjense en la conclusión. La convergencia absoluta de una serie compleja implica que la propia serie es convergente. O sea, la convergencia absoluta es más fuerte. Si los módulos convergen, con más razón van a converger los números complejos. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora vamos a ver un teorema. Si una serie de potencias, acá está tomada, fíjense que es como si fuese Taylor desarrollado en el origen, ¿ves? Que es Z menos nada, y está a la n, y tiene su coeficiente, a su n. Converge para Z igual a Z1, y Z1 obviamente no es el origen, entonces es absolutamente convergente para todo Z o círculo que sea menor que ese punto, Z1. ¿Se entiende, no? Cada vez que yo hago módulo, imagínense que yo estoy haciendo el símil de ese complejo Z respecto del origen. Estoy midiendo a dónde está. Porque esto no deja de ser siempre un número real, pero hagan en cuenta que es la distancia al origen. El Z puede estar en cualquier lado, o sea, es en el plano, pero siempre va a caber dentro de un círculo, porque yo lo estoy acotando a su módulo o distancia al origen con esto. Bueno, esto molesta. Vamos a ver qué más se dice acá. Dice así, el conjunto de todos los puntos de cierto círculo con centro en el origen es una región de convergencia de la serie 4. La 4 está nombrada acá, que es como si fuese una serie de Taylor, ¿eh? Dicen que tiene su coeficiente y está centrado en el origen, porque el Z0 es 0. Bueno, ahora dice, el mayor círculo con centro en el origen, en el cual la serie 4 converge, se llama círculo de convergencia. ¿Se entiende, no? Si Z2 está fuera de dicho círculo, la serie no puede converger. O sea, si yo me voy a un espacio finito todavía, que está fuera del círculo de convergencia, obviamente la serie va a diverger. Por eso, por ejemplo, esa serie de Maclaurin, viste que los círculos, la mayoría es 1. No puedo extenderme más afuera para esa serie. Esas eran razones, ¿se acuerdan? Pero, por ejemplo, la E a la Z es todo el plano, seno es todo el plano, hasta los hiperbólicos es todo el plano. Pero cuando yo hago una razón, pongo un polinomio arriba, un polinomio abajo, normalmente pongo un polinomio abajo, potencias negativas acá abajo, y tengo problemas. La convergencia seguramente no es todo el espacio del plano, sino por eso estamos hablando acá del círculo de convergencia. Fíjense, ahora voy a tomar una serie que no está centrada en el origen. Si ahora la serie suma infinita de términos en potencias positivas y coeficientes a su n, si converge en Z1, entonces es absolutamente convergente.
en todo punto Z que es interior al círculo concentra en Z0. Fíjense, acá la convergencia sigue siendo un círculo, pero no está centrado en el origen, sino está centrado en el punto Z0. Ahora fíjense que el círculo concentra en Z0 y que pasa por Z1, es decir, es absolutamente convergente cuando yo tomo un punto que está dentro del círculo este. Fíjense que Z1 menos Z0 es un Z es un Z que dista de, bueno, Z1 está a cierta distancia de Z0, pero si yo puedo tomar uno que está más cerca de Z0, ¿se entiende? Este Z, esta variable que está acá, está más cerca que Z1. Entonces seguramente converge, porque yo estoy diciendo que ya converge dentro de Z1. De manera análoga, si yo tomo la serie de potencias negativas, estas que están acá, fíjense que es como si yo hubiese separado Lorentz. Primero me fijo en esta, potencias positivas, acá está el coeficiente a su n, y después me fijo en las potencias negativas, aunque acá arrancó de cero. Es absolutamente convergente toda la Z exterior al círculo centrado en Z0. Al estar las potencias negativas, yo tengo que irme afuera del círculo. Ya vamos a ver algunas, seguramente cuando estemos terminando el curso, y las regiones de convergencia, donde una transformada vale, normalmente son círculos para un caso o son planos. Cuando son círculos, por ejemplo, la transformada Z, puede ser el círculo interior o el círculo exterior. Entonces, por eso, seguramente las potencias negativas tengo que irme afuera. Obviamente, si Z crece acá, si yo me voy acercando al punto al infinito, estos puntos no van a contribuir porque están abajo, cada vez se hace más grande el denominador. Es absolutamente convergente para todo Z, por eso dice exterior al círculo centrado en Z0 y que pasa por Z1. Bueno, vamos a ver qué sigue. Bueno, acá viene otra convergencia, otro concepto de convergencia. Hemos visto recién convergencia absoluta. Ahora va a ver convergencia uniforme. Vamos a ver este concepto. Dice así, sea un círculo C1 notado como, obviamente, todos los puntos Z que distan del origen con un radio R1. Obviamente, fíjense que el centro de Z0 es el origen, en cuyo interior converge la serie de potencias esta que está acá. Fíjense que es una serie de potencias positivas, es como si fuese Taylor alrededor del origen. Ahora, vamos a tomar otra función. Si denotamos la función suma, como si fuese una función, ¿no? Porque yo voy a tomar una serie, la suma, exactamente igual que la serie esta que está acá. Y ahora vamos a tomar otra función que le llamamos residuo, donde yo tomo esta serie S de Z, es una suma total, ¿eh? Pero acá yo a esa suma total le resto una parte. Fíjense que acá le resto una partecita. Fíjense que esta serie exactamente tiene los mismos términos, pero sumando hasta n. Y esta llama residuo, o sea, es otra función formada de esta manera. Ahora los dominios, dice, para todos Z que están siempre dentro de este círculo, ¿eh?
los z, las variables de esta función, van a estar siempre dentro del círculo. Ahora, como la serie converge, consecuentemente la función residuo también tiene que converger, y tiende a cero, cuando n tiende a infinito. Fíjense que si yo cada vez hago más grande esto, va a ser igual exactamente el primer término. Entonces, quiere decir que la función residuo, cuando n lo hago más grande, esto va a ir a cero. Lo vuelvo a repetir, como la serie converge, la serie esta de arriba, la primera, la S, esta converge, la función Rn tiende a cero cuando n tiende a infinito. Pues es una obviedad. Estos dos términos van a ser iguales y están restados. Va a decir que para cualquier z del dominio de definición, puedo encontrar que la distancia al origen de esa función, de ese que estoy haciendo el módulo, es pequeño. Y ahora, si yo tomo un n mayor que otro, que un n sub epsilon, va a suceder exactamente esto. La distancia al origen se va a hacer tan chiquita porque me define que está convergiendo la función residuo. Ahora, todo esto está nombrado de vuelta en los términos de lo que conocemos como límites. ¿Se acuerdan que el límite se hacía dos veces, digamos, tomaba dos distancias y las comparaba? Ahora, cuando la elección de n sub e dependa solo del número epsilon y no de z, se dice entonces que la serie converge uniformemente en esa región. Fíjense, la independencia de este número es un entero, ¿no? Acuérdense que yo estoy sumando desde n, 1, 2, 3, hasta un n. Y ese n, yo le pongo una cota. Ahora, cuando esa cota no tenga nada que ver con la distancia al origen, que se va cada vez haciendo más chico, y no depende de ese número, entonces dice que es uniformemente convergente. Bueno, fíjense que esto yo no les pido la demostración, pero el concepto está definido en todo esto. Quiero lo repasan, pero el meollo está en la independencia esta que estoy notando acá al final. Bueno, vamos a ver ahora como un teorema la convergencia uniforme. Dice así, la serie 1, esta que está al principio allá, bueno, ¿dónde está la hoja? ¿Se acuerdan cuál era, no? Es uniformemente convergente para todo z dentro y sobre cualquier círculo que sea interior al círculo de convergencia. Entonces, yo pongo la sucesión esta, o función, y fíjense que ahora está acotada. Yo sumo hasta un término n nada más. Ahora, esta función, denotada como una serie, es continua. Estas funciones que están acá, z a la n, es continua. Los coeficientes, ¿viste? Se calculan con la fórmula de Cauchy. También, estas no pegan salto. Y además, la suma esta, S de Z, converge en una serie de potencias representadas con una función continua dentro del ciclo de convergencia. Entonces, estos resultados son extensibles a la serie de tipo, fíjense, esta que está acá, serie de potencias positivas y serie de potencias negativas, podemos decir que son uniformemente convergentes. Vamos a la hoja siguiente. Yo sé que es justamente esto que están acá, son las componentes de la serie del orden. No, acá vienen otros conceptos. Y si yo quisiera hacer la integral aparte, vamos a ver qué propiedades tenemos. Integración y diferenciación de series. Vamos a ver qué pasa con la integral y con la derivada.
El teorema de integración. De vuelta, insisto, esto es como para que conozcan el enunciado del teorema, no a ninguno lo vamos a demostrar. Dice así: si denoto con C cualquier contorno interior al círculo de convergencia de la serie, esta serie de potencias positivas la llamamos S. Y ahora tomemos la función g de z, es una función cualquiera, que es continua en Z. C, ya sabemos, es un contorno, puede ser cualquier figura que está dentro del ciclo de convergencia de esta serie. Este C puede ser cualquier contorno. Entonces, la integral en ese contorno de la función que función es continua ahí, pero ahora está multiplicada en el integrando la serie. Entonces, yo es como si pudiera sacar la serie fuera del término de la integral y también los coeficientes. Dice que si yo la representara acá a S de Z, primero la represento como una suma. Pero tanto la suma como su coeficiente lo saco afuera de la integral. O sea, el orden operativo, primero yo hago la integral en ese contorno y a cada una de estas integrales la voy sumando a posterior con su coeficiente. Se entiende la diferencia, ¿no? Pero lo puedo hacer, este es el teorema que vale para caso de integración. No se olvide que esto es una integral de línea. Ahora, si la función fuese constante, entonces, acá voy a tomar que el g de z, ese no contribuye. Me queda que la integral de línea, como este es un contorno cerrado, y esta es una función analítica, me tiene que dar 0. Obviamente esto pasa porque esta función no modifica el integrando. Vale siempre 1. Bueno, acá en este caso sí lo va modificando si la función no fuese una constante. Pero al hacerlo constante, de vuelta acá está el teorema que ya conocemos de Cauchy-Gorsat. Si la función es analítica y este contorno es cerrado, chao, da 0. Por lo tanto, yo puedo decir que con este truco que está acá, que la función esta, o la potencia o serie de potencias positivas, seguro es analítica, está compuesta por funciones analíticas. Es una suma. Teorema 2. Dice, bueno, es consecuencia de lo que dijimos recién. Acá está hecho como un enunciado, como si fuese trivial de lo que estamos diciendo. Una serie de potencias representa una función que es analítica dentro del círculo de convergencia. Claro, porque toda esta, cada componente de esta, ya es analítica. Teorema 3 de diferenciación. A ver cómo hace la derivada. De vuelta, la serie de potencias 1, que es esta que está acá, S de Z. Se puede diferenciar término a término. Es decir, en cada punto Z interior al círculo de convergencia, vale que la derivada, dice que acá ya está derivada. Y simplemente si yo derivo n, baja el exponente y le disminuyo 1. Y así que la serie derivada queda esta expresión. Bueno, unicidad de representación. Acá hay dos teoremas. Dice que la serie de potencias positivas, esta que está acá, converge a una función en el interior del círculo de convergencia. Dicha serie es el desarrollo de Taylor. Si esta serie de potencias, de vuelta digo, es convergente, seguro que es el desarrollo de Taylor. Teorema 2. De vuelta para lo que es Lorentz.
Acá Lorentz se acuerda que le hemos hecho una representación solo en serie de potencias positivas con ese truco de hacer un círculo dentro del anillo. Bueno, pero en realidad es Lorentz. Lorentz tiene de las dos partes esta. La serie de potencias positivas y la serie de potencias negativas. Entonces dice, converge a la función en todo punto de cierto dominio anular con centro en Z0. O sea, si yo me tomo el anillo, o sea, el círculo C1 y el círculo C2, seguro que ahí la función es la serie de Lorentz. Es como si estos dos teoremas, a partir de lo que estábamos viendo antes de la serie de potencia, nos permiten definir de otra forma la serie de Taylor y la serie de Lorentz. Bueno, estas cuestiones que vienen acá, multiplicación y división de serie, vamos a ver qué dice. Dicen que acá toma dos series de potencias. Y son series de Taylor estas. Son potencias positivas. Dice así. Toma la serie 1 en términos A, otra en términos B. Son convergentes en el interior de un círculo de radio R. Este está centrado en el origen, ¿no? Las funciones sumas de esta serie, F y G, son analíticas en el interior de dicho círculo. El producto de esta serie tiene desarrollo en serie de Maclaurin, válido en el interior de dicho disco, y tiene la forma así. Si yo los multiplico, me va a dar otra serie de potencias, y los términos van a ser C sub n. Ahora, fíjense en los coeficientes, cómo los puedo obtener. Cada uno de estos está hecho con esta construcción. Fíjense que esto es serie de Taylor, porque derivo por primera vez, por segunda vez, siempre alrededor del origen. En la derivada segunda, obviamente tengo que tener en cuenta el factorial que corresponde acá. Bueno, así obtiene todos los coeficientes de esto. Ahora, dice así, se ha utilizado aquí el hecho de que las dos series que hemos marcado antes, estas dos, la serie de potencia en A y en B, son series de Maclaurin para representar F y G. Con la ayuda de la fórmula de la enésima derivada por el producto de dos funciones, se puede obtener fácilmente que, fíjense que yo puedo hacer, esta regla ya la vimos antes, ¿eh? Yo puedo representar el producto como esta serie. Fíjense cómo va construyendo cada coeficiente. Y digamos, en definitiva, fíjense que el coeficiente que tiene z a la 0 es este primero, z a la 1 está acá, z al cuadrado, y así sucesivamente. Pero acá, en los términos estos, lo va a sintetizar así. Porque acá aparece B sub 0, acá B sub 1, bueno, acá podemos n menos k. Es una forma de acotar y de hacerlo más potente en una sola expresión. Acá, ¿eh? Bueno, este mismo resultado se obtiene si las dos series de 1, o sea, tanto la de A como la de B, se multiplican término a término. Es un trabajo enorme. Y luego se agrupan las que son de igual potencia de Z. Ahora, esta función, producto de serie, converge como la serie de producto de Cauchy. Se la conoce, perdón, como producto de Cauchy. Vamos a ver esto. Allá que hay otro teorema.
que es como decir dónde converge la serie. Dice así, el producto de Cauchy de dos series de potencias como en uno, converge en el producto de sus funciones suma, en todos los puntos interiores al círculo de convergencia. Vamos a ver qué es lo que sigue. Esto que está acá, por ahora yo no hice mención todavía de qué es lo que tiene que tener muy en cuenta. Lo que sí, por ahí en serie de Lorentz, les dije que normalmente estaba orientada a que normalmente nosotros el centro de esos círculos va a ser un punto que no, en donde la función no está definida. Entonces, por eso aparecen series de potencias positivas y negativas, que es Lorentz. Dicen que todas estas propiedades que estamos viendo, convergencia uniforme o convergencia absoluta, la derivada, la integral y esto, el producto, tómelo como un conocimiento que por ahí, si hace falta, yo se lo remarco. Por ahora no hay nada de peso respecto del objeto nuestro, ¿no? Bueno, acá va a ser el cociente. Fíjense, si las funciones f y g son las funciones suma de la serie de potencias anotadas en 1, y en particular, fíjense que la función g no se anula, porque vamos a pasar a ser el denominador, concentra en cierta vecindad del origen, entonces el cociente, lo vamos a llamar h, es analítico en dicha vecindad y admite un desarrollo en serie de Maclaurin que se puede expresar de la siguiente forma. Acá expresa la función h como el cociente de las funciones suma y saca otra suma con la misma potencia. Fíjense que no cambió, pero sí el coeficiente. Pero acá el coeficiente lo llama d. Y fíjense cómo lo obtiene. Al ser uno de Maclaurin, siempre está la función primero, su derivada segunda, factorial, etc. Bueno, los coeficientes de su n se pueden encontrar en términos de los términos a y términos b, a sub n y b sub n, de la serie 1, al diferenciar sucesivamente los coeficientes el cociente f sobre g. Los resultados serán los mismos que los que se encuentran cuando al efectuar la división de la primera serie. Entre la segunda, este último módulo sirve para identificar los primeros términos del coeficiente de la serie de potencias dada en la serie de Maclaurin 4. Todo esto que está acá, por ahora no le veo nada que lo puedan acotar como útil, en el sentido de que les quede para lo fuerte que podamos llegar a ver. A ver, se concluye que dentro de la región de convergencia es válida la adición y la sustracción en términos de dos series de potencias. Bueno, esto que está acá, que están puestos como algunos como teoremas, lo que sí les señalo como bien fuerte, tengan bien presente que es Taylor y que es Lorentz. Taylor siempre pone potencias positivas y Lorentz aparecen, aparte de las positivas, las potencias negativas. Todo con el objeto de yo poder desarrollar cualquier función alrededor de un punto donde no es analítico. Eso es lo único que puedo decirle yo respecto a lo que puedo hacer. Bueno, esto que viene acá es un tema de examen. Y es el concepto de cero. El cero de una función, obviamente, si ustedes toman acá el plano Z, me voy a su imagen, plano W, son todos los puntos Z que van y mueren en el origen, en la imagen. Ese es un cero. Yo se lo expliqué la utilidad de un cero en un circuito. Muchas veces cuando uno hace una realimentación, el error, por ejemplo, tiene que ir
tender a cero, para que ese sistema a lazo cerrado sea estable. Bueno, pero acá, en la función analítica, vamos a ver que el cero tiene un orden, igual que el polo, y se hace a partir de este análisis. Fíjense, presten atención que esto que es cortito así, y que tiene dos cosas importantes, normalmente suele ser tema de examen, o ya sea del parcial o de un final. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Dice, CAF analítica en Z0. Existe un círculo alrededor de Z0 en cuyo interior la función puede ser representada por la serie de Taylor. Esto es, fíjense, la serie de Taylor tiene el primer coeficiente que no está la potencia de Z, y todos los otros términos sí. Y aparece el coeficiente A sub 1, de A sub 1 hasta el término que yo quiera, aparecen las potencias positivas. Esto es válido dentro de este círculo, que está centrado en Z0. Ahí adentro, la función converge y se representa con esta serie. ¿Se entiende eso, no? Ahora los coeficientes ya lo sabemos. El primero es la función calculada justamente en el centro del círculo. Y los demás son términos derivados. Y están hechos. Esto lo vimos apenas presentamos la serie de Taylor. Esto es Taylor, ¿no? Por eso el coeficiente es simplemente la derivada calculada en Z0 con su factorial abajo, dividiendo. Ahora, fíjense en lo siguiente. Si justamente el centro del círculo ese, la función ahí vale 0, o sea, quiere decir que este punto, su imagen en W va al origen, se muda al origen. Esto significa que en esta representación de Taylor, el primer término vale 0. Acá lo estoy diciendo, A sub 0 vale 0. Pero, y además, fíjense lo que ocurre. Las derivadas, primera, segunda, hasta un número m menos 1, todas ahí valen 0, pero la que le sigue a m, o más precisamente, cuando n es igual a m, ahí la función la derivada ya no vale 0, es como si a esta serie, en principio tiene un montón de ceros que no contribuyen a la función. ¿Se entiende? El A sub 0 ya dijimos que es 0. El A sub 1 es 0. Lo estoy diciendo acá en la primera derivada. Fíjense que los coeficientes tienen, sin prestar atención en el factorial, que es un número, como esto ya, si el numerador se anula, seguro que el coeficiente este se va a anular. Yo estoy diciendo que hasta el coeficiente m-1 se anula. Pero el que le sigue no. Entonces, se dice entonces que la función tiene un cero de orden m en Z0. Y puede ser representado ahora, dice que ahora la reduce a la función de esta otra forma. A ver si se entiende. Esta partecita que está acá, un poco hay que prestar atención para entenderlo. Pero este concepto de cero, o de orden cero, se entiende, ¿no? Porque yo calculo el valor de la función ahí, y después su derivada. Me fijo, justo en el centro, ¿no? Donde yo quiero desarrollar la función de Taylor. Justo ahí vale 0, y hasta cierta derivada me sigue valiendo 0, hasta la m-1. Entonces, yo puedo decir que la función esa tiene un 0 de orden m. Ahí terminó la definición. Pero ahora fíjense que a causa de eso, como se anulan
todos esos términos, yo puedo representar a la función de otra manera. Yo hasta la potencia m, los términos no se anulan. Está clarito eso, ¿eh? Y esos, porque todos los otros términos, de A1 hasta m-1, no contribuyen. Como eso no están contribuyendo en esta suma, yo me puedo tomar la licencia de sacar como factor común esto. Lo saco afuera de estas potencias. ¿Sí? Pero acá yo empiezo a sumar de m más, a partir de m más n. Coeficiente. Fíjense que m ya es un número fijo, que es el orden del cero. Y a partir de ahí sumo los coeficientes porque los otros no me contribuyen. ¿Se entiende? Y puedo hacer esta representación. Acá le dice claramente, el término a sub m ya no se anula. Y vale en el círculo, en el interior del círculo. Lo remarca esto es Taylor. Pero fíjense en lo que va a hacer ahora. Ahora, voy a representar ahora una función auxiliar. Esta que está acá. Todos los términos que estoy sumando a partir de m, con n hacia adelante, lo voy a llamar g de z. Dice, esta función que está acá, o sea, donde voy sumando términos, lo voy a llamar función g de z. Ahora, voy a observar justamente que esa función en z0 es justamente a sub m. Porque si yo pongo el término z lo igual a z0, las potencias acá va a ser 0 elevado a la n y me va a dar 1 eso. Y solo me va a quedar el coeficiente. ¿Se entiende? Entonces, puesto que la serie 4 converge y g es continuo en z0, puedo decir que g es distinta de 0. A ver, justo alrededor de z0. Lo voy a anotar acá, voy a aumentar la hoja acá para que se vea. Dice, acá g en z0 ya no es 0. Y puedo hacer una observación más. G es continuo en z0, son series de potencia. No hay duda de que es continuo. Y puedo notar también que esa función g en cualquier vecindad de z0 tampoco es 0. Esto es importante, fíjense en lo que voy a concluir. Vamos a la hoja siguiente. Acá hay una cuestión. Fíjense que acá apareció una hoja que no corresponde. Pero un momentito acá. Tengo que ir a otra hoja. Disculpen. La que estamos viendo es esta, a ver, 40B. Sí. Esperen que encuentre cuál es la que sigue acá, porque 40B voy a poner la 42A, a ver si es la que sigue. Después les explico por qué hay un montón de hojas que están repetidas los conceptos de vuelta o reescrito, aunque lo tengan reescrito, después les digo por qué. Esperen que encuentre la hoja que tiene que seguir. Esta tampoco es, discúlpeme. Me voy a fijar bien la carpeta para fijarme qué hoja es.
discúlpeme, es justamente esta hoja. ¿Qué hicimos? El concepto de cero y una función le dimos un orden, porque cuando uno hace el desarrollo de la serie de Taylor en potencias positivas, vemos que se anula el primer término, que es f calculado en z0, y después también las sucesivas términos, a sub 1, a sub 2, hasta a sub m menos 1. Hasta ahí todas son cero. Pero justamente la m ya no lo es. La derivada mésima, digamos, m con m. Entonces ahí decimos que esa función tiene un cero de orden m. Entonces separamos todas las partes que no contribuyen, yo hasta la potencia m, z menos z0 la m, la puedo sacar afuera de la suma. Y me queda una suma en términos n a partir de m, que es el orden del cero, de todas las coeficientes en potencias positivas. En desarrollo, alrededor de z0. ¿Eso lo entendimos? Bueno, hicimos la construcción de esa función g, que representa la función, que representa la suma, digamos. Y vimos que en z0 no es 0 esa función, vale el coeficiente a sub n. Y también vemos que calculado alrededor de z0, esa función no se anula. Y sale este teorema. Dice así, esto es importante, pero se entiende de las explicaciones anteriores. Dice así, si se conviene que f es analítica en un punto z0, en donde la función tiene un 0, entonces existe una vecindad de z0 en donde la función no tiene otro 0. Dice que yo la separé a g y digo, esta función no tiene 0. Es decir, los ceros de una función analítica están siempre aislados. O sea, en un solo punto cae ese cero, pero apenas me muevo en una vecindad para cualquier lado, ahí ya no es cero la función. ¿Se entiende lo importante de esto, que una función analítica los ceros son aislados? Bueno, este concepto que está hecho en pocas hojas, digamos, porque es cortito, si quieren les muestro el anterior. Está hecho acá, ¿ven? Cero de funciones analíticas, es menos de la mitad de una hoja. Pero al haber hecho esta separación de la función g, que yo veo que no es nula, y tampoco en la vecindad, me permite decir que los ceros son aislados. Aparte de haber definido el orden del cero. El orden del cero es hasta donde se anulan las derivadas. Pero si hay un cero, o sea, si un cero de orden 1, por ejemplo, ya en z0 tengo un cero, ese cero, ahí es únicamente la función cero ahí, no alrededor. ¿Se entiende? Es muy importante esto. Parece que puede ser algo mágico, pero es así. O sea, insisto, y acá concluimos la clase, porque estoy respirando como... Me puse a hacer un pegamento acá con poxidad, estoy medio mareado. Y nos quedan 15 minutos, un poco más de 15 minutos, diría 20. Pero vamos a cortar acá la clase porque sigue otro concepto que se lo muestro en la hoja siguiente. Bueno, profe, Son... igual hoy avanzamos mucho. ¿Cómo? Hoy avanzamos bastante. Sí, es como decir, en una clase más terminamos. Terminamos el análisis complejo. Pero insisto, lo estamos viendo. Vimos una sucesión, vimos la serie, que la diferencia es una suma, y después del punto de vista complejo. Y hay dos series, Taylor y Lorentz. Ya le dije cuál es la importancia. Pero cuando uno ya se mete en las cosas que yo voy a pedir en el examen, esto que dije recién y que es tan simple, es un tema de examen. El orden del cero. Y después vendrá, acá estamos metidos en el orden del polo. Esos dos conceptos que quede muy bien claro, porque tienen mucho que ver con análisis, señal y sistema. Sobre todo polo. Eso, bueno, para toda la carrera
los polos le van a andar por la cabeza, digamos usted. Y una vez que uno lo define perfectamente en la parte matemática, lo van a saber resolver como una herramienta para, para los que tienen que estudiar a la posterior. Por eso yo insisto, de análisis complejo, lo más importante es esto, series, y lo que vimos antes, ya vimos la exponencial compleja y la estrella. E a la z, S, tuvimos un montón de propiedades, es la función fundamental de todo análisis de señal y sistema. Ya va a ver que aparece en todas las transformadas. Bueno, muchachos, no sé si quieren comentar algo, si les pareció muy pesado esto o es digerible. Escucho los comentarios de ustedes. Profe, yo le Sí, quería hacer una consulta con sí, respecto a, bueno, toda esta parte de análisis complejo. Si sí, recomienda algún libro como sí, para sí, tener de obviamente. ayuda, a ver. El Churchill. ¿Mm? ¿Lo anotaste vos? El Churchill. Sí, Sí, yo lo tengo al Churchill, o sea, es bastante extenso, es todo, o sea, sí, Sí, es todo sobre el análisis complejo, sí. pero yo creo que no es todo el libro, ¿cierto? No, 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 no. No, Bien, está. o sea, saco los temas que vimos acá, están contenidos en ese libro, ¿cierto? Algo así Exactamente. sería. Bien, Porque uno respeta los contenidos mínimos que existe la bien. materia. No me voy a poner a dar todo el libro, es imposible. Claro, es muchísimo, Análisis 3 está metido en la materia esta, que es análisis de señal y sistema. Y en un cuatrimestre es una locura. es ¿Entendés? Por eso muchísimo, sí. esta materia está orientada a agarrar las herramientas de análisis complejo solo para entender la parte que nos interesa, ¿no? Pero yo ya Sí, te sí, estoy dando pistas, que un número complejo no nos vamos a asustar, ya sabemos que no es muy difícil. Ya vimos los conceptos de límite, derivada, integral, y ahora estamos viendo series, que es lo más importante, insisto, es lo más importante, y yo ya les marqué qué cosas tienen que quedar escritas, ahí cuando están viendo la punta, tengan un marcador ahí en papel y digan, esta hoja, esta parte, me la marcó el profesor, que la tengo que estudiar con más detenimiento y entenderla, digamos. Y para eso está el Churchill, si no se entiende el apunte. Pero el apunte obviamente está orientado a hacer algo muy compacto para que sea factible terminar la materia. Lo mismo en análisis, señal y sistema, está tomado del Sauchelli, es un libro compacto. Si uno se va a otros libros de análisis de señales que son más grandes, como el Hoppenheim y Wilke, que también está como parte de la materia, es muy amplio, no se puede estudiar de ahí o comprimirlo en este apunte, ¿me entiendes? Porque si no, no llega nunca jamás. Y el objeto es aprender las cosas fundamentales para que ustedes en las otras materias las puedan resolver y no estén, como diciendo, esta materia Ah, no me sirve, no, todo lo contrario. Análisis, señal y sistema está en toda la electrónica. Cualquier cosa siempre está presente la señal. Sí. ¿Qué otra cosa no hay adentro de un circuito que señales? ¿Y qué otra cosa no es un circuito que un sistema? Y bueno, si no estudiamos esto, estamos fritos. ¿Se entiende? bien, sí, sí. Es bien, yo veo que el Churchill tiene, bueno, tiene las demostraciones de todo y por eso se hace extenso. Lo que Sí. dio, bueno, lo que viene dando usted, yo me puse a ver en el libro y tiene las deducciones de todo. Yo creo que No, eso no, no. No, no, si no a vos tiene te tanto sentido, ¿no? interesa ser puntilloso y matemático, algunos lo son, y les gusta, pueden ver y seguir las demostraciones. Que realmente a uno se las exigen en los otros análisis, análisis 1 y análisis 2. Bueno, este es el teorema, demuéstramelo. Y bueno, tienes que demostrar. Este, pero no es el caso mío, porque, insisto, la materia está orientada a análisis señal y sistema y yo quiero que lo vean de una forma que les sea útil para la otra materia. ¿Entiendes? Así que ese es el objeto mío y espero que aprendan y les pido disculpas de que son dos materias en un cuatrimestre, es jodidísimo. Entonces vamos a estar consultando qué libro es. Bueno, yo lo saqué del Churchill, pero obviamente lo más compacto cumpliendo con los términos mínimos de la materia.
que son las condiciones mínimas que te exige dictarla. ¿Se entiende? Bueno, muchachos, acá dejamos porque nos quedamos como 15 minutos antes, porque no paramos nunca y Bueno, profe. Bueno, no damos recreo. Si quieren, tomamos un recreo, no sé, pero en forma virtual. no, yo creo que es mejor terminar un rato antes y está Y los bien. libros, y Claro. el lunes seguiremos y vemos si capaz que podamos terminar análisis complejo, porque en realidad lo que yo exijo acá es el concepto de polos que está hecho con McLaurin, perdón, en la serie de Lorentz. Y después tiene otras aplicaciones que, por ejemplo, hay formas de resolver integrales usando el teorema de los residuos. Una integral que parece que es imposible resolverla, viene y agarra una triquiñuela, truco del teorema de los residuos, pero eso es cuando uno está estudiando análisis 1, análisis 2, no es para esto. Si quieren, lo está puesto en el apunte, un ejemplo. Pero no me vuelve loco por eso, que yo no me voy a poner a resolver integrales. ¿Entiendes? Pero sepan que existe esa herramienta de teorema de los residuos orientada a que uno... Fíjense que siempre toman ustedes para resolver integrales, qué sé yo, Q menos B, la deriva B, esa no me acuerdo cómo se llamaba, esa que hacen dos funciones, o algún método sucesivo de cómo resolver integrales. El residuo hace eso. Entonces, alguna integral que parece un descajete, de forma de cómo resolver una integral de línea, un camino extraño, agarra residuos y lo resuelve de una forma simple. Pero ese no es el objeto de esta materia. Y ya estoy recalcando en cada punto de esta parte de análisis complejo qué es lo que nos va a servir para análisis de señal. Bueno, muchachos, estimo que en la próxima, si se puede, terminamos el lunes análisis complejo. Ahí hacemos un parate y vemos hacia adelante cuándo puede ser el examen de esta parte de teoría. Y yo les voy a acotar, mire, estos términos sí, tienen que saber, porque el examen consiste en eso. ¿Me entienden? Siempre les digo a todos los alumnos esas pistas. Y antes de rendir las vuelvo a remarcar. Así, las cosas las que tienen que saber las sepan. Bueno, muchachos, los libero. Bueno, profe. ¿Quieren Bueno, saludar? profe. Bueno, profe. Nos vemos la próxima. Profe, nos vemos. Ok. Hasta luego, profe. Profe. Buen fin de... Buen fin de semana, muchachos.